Habíamos dicho que vamos a revisar la información del Censo Nacional Agropecuario, ¿vale? Cuando uno toca aquí en la página del Censo Nacional Agropecuario, se abre un geoportal. En este geoportal, pues, ha mejorado muchísimo. Antes no aparecía de esta forma, antes aparecía como un poquito más fraccionado, pero ahora está un poquito más integrado, es decir, yo puedo visualizar rápidamente tanto la información correspondiente a unas temáticas del Censo Nacional Agropecuario a nivel Colombia, teniendo aquí información graduada y acá información estadística. Y yo puedo acá hacer diferentes tipos de estadística que me muestren en una estadística, la misma estadística en una gráfica de barras o de dona o de torta. Ya vamos a ver eso. ¿Qué información tiene el Censo Nacional Agropecuario? El Censo Nacional Agropecuario tiene información de dos tipos. Uno, primer filtro, es el filtro geográfico, es decir, yo puedo hacer un filtro específicamente para todos los departamentos o para que me muestre uno en particular. Por ejemplo, yo puedo decirle acá información del departamento de Santander. Me muestra la información del departamento de Santander a nivel de municipios. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo todos los municipios, ¿vale? ¿Qué información me está mostrando aquí actualmente? Dice, me está mostrando la información de la temática uso, cobertura y tenencia del suelo. Dentro de esa temática hay unas subtemáticas. Una subtemática es el área en bosque natural, área agropecuaria, no agropecuaria y otros usos. En este caso, me está mostrando el área de bosque natural. Entonces, ¿cuál es el dato aquí que me está representando el mapa? La cantidad de área de bosque natural que existen en los diferentes municipios del departamento de Santander. Y esa información la tengo a nivel de con las categorías graduadas. Es decir, entre más clarito es menor el área de bosque natural y entre más verde oscuro, mayor es el área de representación de bosque natural. Y podemos ver acá la información. Entonces, las temáticas. Dentro de las temáticas encontramos el censo, encontramos la que estamos realizando ahorita, que es la que aparece por defecto cargada, que es uso, cobertura y tenencia del suelo, pero también caracterización de los productores residentes en el área rural dispersa censada, características de la vivienda y sociodemográficas de la población residente en el área rural dispersa censada, condiciones de vida de la población residente en el área rural dispersa censada, actividad agropecuaria y población en territorio de grupos étnicos, la unidad de producción agropecuaria UPA, infraestructura, asistencia técnica y financiamiento. Aquí, mujeres en el área rural dispersa Colombia, sostenibilidad ambiental en las unidades de producción agropecuaria, la S, ¿me dicen ustedes qué significa? ¿Sostenible? ¿Era? Bueno. El otro, aquí otra categoría dice inventario agropecuario en las unidades de producción agropecuaria y área de producción y rendimiento agropecuario del área cosecha en el año. Bueno, entonces vamos a ver qué información adicional hay ahí, porque mire que se despliega información. Entonces podemos tener información que nos habla
con acceso al agua en las actividades agropecuarias. Entonces, si uno toca allí, aparece más subcategorías. Entonces, puedo ver el mapa aquí en Colombia que me lo diga con acceso al agua. Y así es la relación o el porcentaje de acceso del agua en las unidades de producción agropecuaria. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, sin acceso. Entonces es un mapa diferente porque la información en la que estamos analizando es otra columna, ¿sí? Aquí, ¿cuántas UPAs hay? Ustedes pueden aquí generar esta una captura, ¿sí? Vamos a ver que descargó la captura. Bueno, esta captura de pantalla nos generó automáticamente un mapita. ¿Sí? Vamos a ver cómo le podemos sacar más provecho y podemos generar nosotros mismos, por ejemplo, este mismo mapa. ¿Vale? Entonces, toda esa información se encuentra aquí en esta tabla de datos. Ojo, aquí nos da la información en la tabla de datos, aquí, picando aquí, nos da la información tabulada para todo el país, por departamento, por municipio, y nos da la información de los campos con acceso, sin acceso y los UPAs. ¿Listo? Entonces aquí yo qué puedo hacer. Lo primero que debo hacer para extraer esta información, para exportarla, lo primero es que debo mostrarla para que me la exporte toda. Debo colocarle aquí que me tome a 2000 datos, es decir, para que salga cuando yo exporte, me aparezca en una misma página, aquí que dice página, solo una sola, página 1. Si ustedes se dan cuenta, si yo le doy aquí, mostrar solamente 10 o 20 datos, pues entonces solamente me va a aparecer los primeros 20 y luego los segundos, los terceros, hasta la página 58. Pero ¿qué problema tengo con eso? Que cuando yo exporte, solamente voy a exportar este cachito de la tabla, es decir, estos primeros 20 datos. Pero, pues, yo quiero sacar toda la información respecto a esto y luego yo la filtro y la uso a mi antojo para sacar mi análisis, mi propio análisis. Entonces yo le doy acá que me muestre 2000 datos. ¿Listo? Y ahora le voy a decir aquí en exportar tabla. No sé, bueno, aquí le doy a exportar tabla y ella me descarga varios archivos. Lo que voy a hacer es que voy a usar el primero que me descargó, ¿vale? Entonces, si ustedes van a descargas, entonces entran a descargas
y copian, van a copiar el primero. Ah, perdón. Bueno, sí, aquí aparecía, ya aparecen todos los datos. Sí. Entonces, aquí en descargas copian, soportan ese primer archivo y lo van a pegar aquí en la carpeta de trabajo. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, ese archivo que me descargó, ese primer archivo que me descargó, tiene extensión punto, es CSV, o sea que está delimitado. O sea que si yo lo abro directamente, el archivo me va a aparecer como con como todo agrupado. ¿Vale? ¿Sí? Como se muestra acá. Entonces acá yo tengo todo, pero bueno, yo no puedo hacer aquí mucho, digamos, con esta información porque pues toda la tengo en una misma casilla. Yo lo que necesito es que se encuentre separado por cada una de las columnas, así como aparece acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Pues reviso primero aquí que efectivamente pues estén todos los datos que yo necesito. Y bueno, sí, ahí está todos los totales por departamentos. Y pues, digamos que de esta forma yo no los voy a poder trabajar. Entonces, ¿qué hago? Pues abro un nuevo libro de Excel. En ese nuevo libro de Excel, lo que voy a hacer es que voy a ir aquí a este menú que dice datos. En el menú datos le voy a decir obtener datos externos y le voy a decir desde un archivo de texto. Cuando le digo esto, que desde un archivo de texto, entonces voy y busco en mi carpeta de trabajo el archivo que descargué y que pegué en la carpeta. Lo selecciono y le digo importar. Una vez le digo importar, me va a aparecer esta asistente para importar texto. Hay que seguir 3 pasos. El primero, pues, es la carga y entender que están delimitados. Luego hay que establecer el tipo de separador que tenga. Entonces, ya vemos que por tabulación no lo está, por punto y coma tampoco, por coma sí que me los clasifica cada uno en una columna. Entonces, le doy aquí siguiente y finalmente le digo finalizar. Aquí me dice que lo va a añadir a partir de la columna A1, le digo aceptar. Y listo, aquí me aparece ya la información, como se dan cuenta, muy parecido a como se encuentra aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como solamente estamos trabajando con el departamento de Santander, entonces vamos a extraer la información para el departamento de Santander, ya que aquí lo tengo todo mezclado, todos los departamentos, y pues eso para cuestiones prácticas del ejercicio no lo necesitamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a filtrar. Y filtramos por departamento y seleccionamos el departamento de Santander. Una vez seleccionamos el departamento de Santander, le damos a aceptar. Y aquí me aparecen todos los datos del departamento de Santander, incluyendo un total o los totales por departamento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear aquí en una hojita, en la hojita de Excel, la añado, la voy a copiar, voy a copiar ese encabezado, lo voy a pegar aquí y posteriormente voy a copiar todos los datos menos el dato del total.
este dato de total no lo voy a copiar, solamente voy a copiar desde el primer dato de municipio que me aparece allí, que es el de Bucaramanga, hasta el último, que es Zapatoca. Entonces, copio y vuelvo y pego. Aquí, entonces ya me queda solamente la información para el departamento de Santander. A ver, revisemos acá que estén los 87 municipios. Sí. Y pues, efectivamente, me aparecen los 87 datos. Listo. Ahora, ¿qué debo entender yo? Que como estoy trabajando esta información en Excel, debo revisar que la información de estos campos de aquí sean o correspondan al tipo de dato que almacena. Es decir, que si es un número, aparezca configurado que está almacenando el dato es numérico. ¿Por qué? Porque es donde lo podemos ver, aquí en inicio, y vemos acá en general. Entonces, mire que acá dice que el dato es general, o sea que puede ser un número, un texto, lo que sea, ¿vale? No está preguntando si es un número o es un texto, simplemente está diciendo, bueno, eso es un dato almacenado allí, pero para que podamos fusionar esta información con la información que se encuentra en nuestro shape que ahorita estamos trabajando del departamento de Santander, pues este campo de aquí debe corresponder a información de tipo numérico. ¿Cómo hago yo entonces para modificarlo? Hay dos formas. Voy a hacer la primera. Selecciono Control Shift y voy a con la tecla de la cruz de desplazamiento hacia abajo, selecciono todos, doy clic derecho y digo formato de celda. Me aparece aquí esto y le digo, bueno, eso está almacenando un número, pero ese número es un número entero. Entonces, como es entero, le quito los decimales y le digo aceptar. Este de acá es un dato que almacena esto. Entonces hago lo mismo. Selecciono todo, formato de celda y le digo acá que es texto. Luego aquí en el código me dice, hey, eso es general. Aquí también lo puedo hacer. Selecciono acá, le digo acá número, pero aquí me lo va a añadir directamente con el decimal. Entonces vengo acá donde dice formato de número. Digo número, vea que es lo mismo como si hubiesen ingresado con el clic derecho. Y le digo los decimales y le digo aceptar, ¿vale? Pero aquí lo único que hizo fue para la primera casilla. Yo lo necesito para todos. Entonces, repito el procedimiento. Un número entero. Lo mismo para acá. Formato de celda. Y aquí es tipo texto. Estos de acá son todos números. Ojo. Y todos son información discreta o continua. Ojo, porque si fuese, en este caso, por ejemplo, estuviesen hablando de información continua, entonces aquí sí tendría que respetar y dejarle los decimales, ¿vale? Cuando cambio aquí le digo formato de celda, en número,
Y si fuese por ejemplo, área, ¿sí? Si fuera una información de área, entonces sí les dejo los decimales. Pero como no es un dato, no es un dato que almacena un número decimal, sino un número entero, entonces por eso es que lo estamos dejando aquí en decimales iguales a 0. ¿Sí? Y yo puedo seleccionar acá los tres inclusive y luego control shift porque todos son de la misma categoría. Si el del medio fuera un número decimal, entonces no puedo hacer esto. Tendría que hacer primero uno y después el otro. Y a este le dejo decimales. ¿Vale? Como todos son enteros, lo puedo seleccionar todo. Número y le quito. ¿Vale? ¿Listo? Entonces aquí ya yo tengo preparados mis datos. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a guardar. Y cuando lo guarde, le voy a decir, perdón, espera un momentico, esta columna de acá, esta hoja la eliminamos. No la necesitamos. Ahora sí, vamos a guardar. Seleccionamos pues nuestra carpeta de trabajo. Aquí le damos el tipo de información que está almacenando, que es de las UPAs. O también puedo hacer lo siguiente, ¿vale? Bueno, como ya eliminé la hoja de al lado, lo que hubiese podido hacer era aquí, para no eliminar del todo la información que tenía acá, ya organizadita, lo que podía haber hecho también es decirle acá encima de la hoja clic derecho, mover, y aquí le puedo decir mover a un nuevo libro y crear una copia. Es decir, que me va a almacenar este mismo dato en un libro, va a abrir un libro nuevo en Excel, ¿vale? Entonces, eso también lo pueden hacer. Como para que si existe alguna cosa que quede mal, pues todavía tengan todos los datos que yo ya borré ahorita. Pero bueno, entonces aquí vamos a hacerlo de esta forma. Ya cuando tenga, ya sea que almacene eso en otra hoja de Excel, dándole clic derecho, mover a nuevo libro, crear una copia, o sencillamente dejar una sola hoja donde tengo los datos aquí. Y acá en tipo voy a seleccionar tipo. Vamos a hacer el mismo ejercicio de dos formas. O de tres, vamos a ver. Vamos a hacerlo primero, vamos a exportarlo. A ver, primero en este que dice CSV UTF-8 delimitado por comas, ¿vale? Entonces vamos a darle ahí. Y le vamos a decir guardar. ¿Listo? ¿Desea seguir utilizando este formato? Le decimos que sí. ¿Listo? Ese es un tipo de guardado. Ahorita vamos a ver cuál es el que viene mejor. ¿Listo? Para que después digan, solamente con que yo lo guarde con uno de los tres, me organiza mejor la información y la puedo añadir rápidamente a QGIS. Vamos a revisar, a ver, vamos a hacer lo mismo, le vamos a decir guardar como a este mismo archivo. Aquí lo voy a llamar voy a cambiar el tipo
y ahora lo voy a guardar como texto delimitado por tabulaciones. Voy a decir guardar. Y le digo que sí. Y lo voy a guardar en otro tipo de archivo también. Entonces aquí le voy a decir, le quito acá este punto texto, voy a decir UPA3, pero en este lo voy a guardar como CSV delimitado por comas. ¿Vale? Este CSV delimitado por comas es un poquito diferente al primero que seleccionamos, ¿vale? Vamos a ver con cuál se abre mejor en la tabla de atributos de QGIS. Ese es como el ejercicio. Aquí le decimos que sí. ¿Listo? Bueno, por lo pronto, esto lo podemos aquí minimizar. Minimizamos todo esto. Y ya estamos acá nuevamente en QGIS. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cargar, ¿sí?, esa información que almacenamos, filtramos de la tabla de atributos para poderla anexar o combinar con la tabla de atributos de este shape que se llama municipios del departamento de Santander. Voy a mirar algo aquí importante. Es que cada municipio tiene un código de municipio. Y si yo veo acá la información en la que yo estoy trabajando, tengo esa información también. El código del municipio de Bucaramanga es 68001. Y miro acá, busco Bucaramanga y dice 68001. Es decir, este código de acá me va a servir a mí como elemento que tienen en común esta tabla de atributos de mi shape con la tabla de atributos que yo voy a añadir. Y es el campo que me va a permitir unirlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque para unir dos tablas de atributos o una tabla de atributos externa a un shape debe coincidir o tener una característica similar que compartan ambas tablas de atributos. Ya vamos a ver cómo es el proceso. ¿Listo? Entonces, primero vamos a agregar esa información que se encuentra en los archivos que ya creamos y guardamos ahorita en los diferentes formatos. Entonces, aquí vamos a añadir y lo que hay que entender es que en este caso lo que vamos a añadir es una capa de texto delimitado. Nosotros guardamos 3 tipos de formato, pero vamos a seleccionar el que mejor y con ese es que vamos a hacer siempre los procesos, ¿vale? Entonces, vamos a ver acá. Le damos ahí texto delimitado. Entonces buscamos aquí nombre de archivo, entonces acá lo buscamos. Está acá en nuestra carpeta función y aquí tenemos los 3 tipos, ¿vale? Vamos a agregar el primero para ver cómo nos va, cómo lee el software ese tipo de formato. Le decimos abrir. Cuando le damos a abrir, él de una vez nos lo carga. Si se dan cuenta que acá automáticamente seleccionó este tipo de formato de archivo, dijo punto y coma. Aquí, esto luego vamos a trabajar con esto. Aquí de una vez me asigna el mismo sistema de referencia que tiene el proyecto. Y esto es lo que más me interesa a mí revisar. Efectivamente, se encuentra, cada campo se encuentra separado. Tigre, cuidadito con el cable del computador.
¿Listo? Ahora, importante que, como ya ven acá, la definición de la geometría, si yo quiero cargar información que son correspondiente a coordenadas, sí necesito colocarle aquí que son coordenadas de punto. Pero como esta información que está en la tabla no tiene hasta el momento ninguna geometría asociada, entonces en este caso particular le digo ninguna geometría. ¿Listo? Entonces, queda cargado. Miren acá que esto es importante, que cuando guardamos el CSV decía UTF-80, que es un tipo de codificación. Y por eso, digamos que tiene esa ventaja de que cuando la añadimos, nos cargó automáticamente todo como bien bonito y no tuvimos que hacer demasiados cambios por acá. Y aquí le vamos a decir añadir. Listo. Y le vamos a decir cerrar. Y miren, aquí nos cargó la capa. Ahora, perdón, la tabla de atributos nos aparece aquí como una capa de información. Yo le puedo dar acá clic derecho, abrir tabla de atributos y miren, aquí me aparece información. Entonces, mire que acá me lee el código de departamento. Importantísimo que nosotros hayamos hecho el pasar los datos de la tabla de atributos en Excel al tipo de dato que el software lee. Mire que acá me está diciendo, hey, esta columna es en un entero, esto es tipo texto, este es un entero, tipo texto, entero, entero y entero. ¿Listo? Ahora, ya tengo este de acá cargado, ¿vale? Y vemos que cargó muy bien y está muy bien organizado todo. Entonces, yo creo que ustedes están tomando sus apuntes. Este fue el que guardamos como CSV UTF-8 delimitado por comas, ¿vale? Ahora vamos a ver, vamos a cargarlo con las otras dos formatos que también se puede cargar, pero miren que este fue como más sencillo. O vamos a ver si es más sencillo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo de cargar con otro tipo de delimitador. Añadir capa de texto delimitado. Y ahora vamos a seleccionar el que está delimitado por texto. Le vamos a decir abrir. Mire que cuando no lo carga y uno va aquí al previsualizador, mire que aquí nos está cargando y nos está cargando muy parecido a esto de acá, ¿sí? Si se dan cuenta. Todo está como ahí apeñuscado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo puedo trabajar, lo puedo añadir, me sirve, pues debería yo entonces aquí entrar a jugar con esta delimitación personalizada. Entonces yo aquí veo que punto y coma no es el delimitador del texto, entonces voy a usar el de coma y veo que tampoco me sirve. Voy a mirar el de espacio y el de espacio tampoco funciona. El de tabuladores, vamos a ver, y el de tabulación sí me funciona para entonces separar. El anterior me lo leyó directamente. Este tuve que buscar cuál era la personalización que le tenía que hacer a la tabla de atributos. Bueno, listo. Superado eso, ya sabemos que entonces está delimitado por tabuladores. Aquí vuelvo y le digo que no, que es
no tiene ninguna geometría, y ahora sí le digo añadir y le digo cerrar. Vengo acá y reviso cómo queda la tabla de atributos, y otra vez aquí ya me dicen, nuevamente me quedó todo muy bien separadito, muy parecido al otro. Ahora vamos a usar otro tipo de formato, el tercer formato, que fue CSV delimitado por comas, pero el que aparecía normal sin el UTF-8. Entonces aquí vamos a decir añadir capa mitad por texto, es decir, añadir, y seleccionamos este 3, que era el tercer formato en el que guardamos. Decimos añadir. Y bueno, aquí una vez también me lo lee automáticamente. Aquí ya el software, como se dio cuenta que yo he estado cargando cosas que tienen ninguna geometría asociada, pues lo hizo automáticamente. Y aquí también, mire que ya quedó todo bien tabuladito, y yo le voy a decir añadir y cerrar. Es decir, que de los 3 tipos de formatos con los que guardamos, los formatos .csv son los que mejor, digamos, se cargan y se pueden visualizar más sencillo en la configuración que los que vienen tabulados por texto, ¿vale? Fueron los que tuvimos que configurar ahí, identificar en la personalización cuál era el tipo de separador que tenía el dato, ¿vale? En últimas, yo me puedo quedar con cualquiera de los 3 porque efectivamente todos 3 guardan la misma información, simplemente que el formato de entrada era el diferente. ¿Listo? Entonces yo aquí voy a eliminarlo. Eso era como para hacer, hacer como unos ejemplos de los tipos de formatos delimitados que yo puedo agregar, pero después de que me quede la información bien expresada, pues no voy a tener, digamos que, problema. ¿Listo? Ahora vamos a la parte de unir esta tabla de atributos en la tabla de atributos de municipio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a darle clic derecho, propiedades, y vamos a unas propiedades que dicen acá uniones. Entonces, aquí en este aspecto de uniones, aquí tengo también información de los campos. Más, seleccionamos la capa de unión, seleccionamos el campo de unión, seleccionamos el campo objetivo que es de la capa shape, y le decimos que se almacene en la memoria. Esto lo dejamos así. Vamos a ver cómo queda. Le decimos aceptar. Ahí ya aparece que ha sido join unido. Le decimos aplicar y le damos aceptar. Posteriormente vamos aquí a la tabla, al shape, y ahora vamos a revisar la tabla de atributos. Vamos a ver si esto quedó adecuadamente unido. Entonces, todo esto de acá es la información que tenía nuestro shape, ¿cierto? Antes de hacer la unión. Y ahora vamos a ver qué información se le agregó. Pues aquí me aparece toda la información adicional de la tabla que yo agregué. Hacemos como una revisión sencilla para ver si efectivamente hay correspondencia. Barbosa, o sea que hicimos adecuadamente la unión de las tablas, y cada campo tiene su respectiva correspondencia. ¿Por qué?
porque el campo que usamos para unir fue el del código del municipio, es decir, que este código es único para, bueno, único que representa la misma información que tenía mi campo aquí de la tabla de atributos con la que yo los uní. ¿Listo? Bueno, ahora yo ya tengo esa información ahí unida a este shape, pero si ustedes se dieron cuenta, cuando se unió, aún está almacenado, aunque se vea que están unidos acá, esto de acá está almacenado de forma virtual. Es decir, que si yo elimino la capa y la vuelvo a cargar, ya no voy a encontrar esa información que adicioné de esta tabla de atributos. ¿Por qué? Porque solamente la puedo visualizar aquí de forma virtual. Si yo quiero que esa información se agregue definitivamente a mi shape, entonces lo que tendría que hacer es darle al shape que ya está unido a las tablas de atributo, decirle clic derecho, exportar, guardar objeto como y guardarlo como un archivo nuevo. Como un archivo nuevo de tipo shape, ¿vale? Para que quede, y esto me va a crear una capa nueva con la información que yo añadí o agregué de la tabla de atributos y va a quedar allí definitivamente, o sea, de forma permanente, ¿vale? Eso no lo pueden hacer ustedes. Yo voy a seguir acá con este ejemplo, ¿vale? Bien. Entonces, aquí, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, yo puedo, por ejemplo, profe, entonces yo ya puedo replicar, por ejemplo, este mapa. Entonces, vamos a hacer una réplica de esto. Vamos a replicarlo, porque podemos hacer nuestro propio mapa con nuestras propias características. Y pues este es como un ejemplo para que aprendamos a usar estas herramientas y darnos cuenta que podemos hacer cosas interesantes con respecto a lo que a una base comparable como la que tenemos acá, que básicamente lo que vamos a hacer es como replicarlo. ¿Listo? ¿Cómo lo revisamos ahora? Entonces, aquí está, este mapita de aquí está por UPAs, ¿vale? Y aquí está por estos rangos. Y está en términos porcentuales. Entonces, vamos a ver aquí cómo podemos hacer eso. Entonces, vamos a derecho, propiedades, encima de la capa, buscamos simbología, buscamos graduado. Aquí vamos a colocarle que sea por intervalos iguales. Vamos a verificar cuántos intervalos hay aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. ¿Listo? Entonces, dejamos acá que son 5 clases. Vamos a decirle aquí que sea una clasificación. Bueno, podemos dejarlo así. Aquí seleccionamos el campo. En este caso, el campo sería el campo UPAS. Y acá tenemos, vamos a dejarlo por ahora de esa forma y vamos a decirle a clasificar. Listo. Si se dan ustedes cuenta, aquí me aparece clasificado, pero esa clasificación, como no está en formato porcentual,
que es como el que yo tengo acá, digamos que no tengo esa información de la misma forma clasificada, ¿vale? Pero sí tengo los diferentes intervalos. Aquí yo podría hacer eso. Aquí me va a arrojar, pero entonces aquí no tengo la información de forma porcentual, sino que la tengo clasificada en relación a un número, ¿vale? Entonces, los intervalos van desde 221, que sería el número más inferior, hasta 4.739, que sería mi número más alto. O sea, el valor mayor que hay en el conjunto de datos es este y el menor es 221.